vamos a meternos con un tema que pasan los gobiernos, pasan las gestiones, tanto nacionales como provinciales, y fundamentalmente creo que pasa por ahí la cuestión de tener algún tipo de posibilidad de control sobre lo que conocemos como la distribución de la riqueza. Y también, de alguna forma, tratando de ver cuál es el punto ideológico en el cual nos paramos, podemos decir o distribución de la riqueza o derrame para algunas otras teorías económicas, pero de alguna forma, tiene que ver también en ese punto de vista con lo contribuyente, es decir, con aquella posibilidad que tiene cada persona que habita este país de pagar impuestos, obviamente estamos hablando del campo impositivo, de acuerdo a la capacidad de generar recursos que tiene esa persona. Calculo, y esto desde un pensamiento absolutamente desconocedor de economía, pero que sí quizás se posiciona políticamente, digo que una persona que más recibe dinero mensualmente por su actividad dentro de esta sociedad debería ser gravada justamente de acuerdo a esa cantidad. ¿Está dada así esta situación hoy en el país, el sistema impositivo? No solamente que rige, sino también el que están proyectando de alguna forma. ¿Tiene en cuenta esta situación? ¿Hay una situación impositiva que favorezca a quienes menos tienen y que grave, de alguna forma grave, de gravar impositivamente, obviamente, a quienes más tienen, a quienes pueden producir más dinero mensualmente? No vamos a ser nosotros quienes hablemos o quienes contestemos estas preguntas. Le vamos a preguntar a alguien que obviamente es palabra autorizada, en este caso tiene la enorme gentileza de atendernos a través de la virtualidad, Ricardo Cos, quien es académico y profesor titular en la Universidad de Buenos Aires. Y vamos a tratar de desmenuzar parte de un trabajo que él está teniendo. ¿Por qué no contribuye el que más tiene? Hay algunos aportes para una reforma en el sistema tributario argentino. Y en una introducción plantea puntos bastante interesantes que vamos a ir viendo ahora. Ricardo, Sergio Ferreira, es mi nombre desde ABC1, te estoy saludando. ¿Cómo va? Bien, muy bien, Sergio. Aquí estoy. Bueno, a tu disposición. ¿Qué pasa en el país? ¿Hay algo de esto que mencioné? ¿Paga el que más tiene? ¿Paga el que menos tiene? ¿Quién paga más? ¿Eso llega a la sociedad de alguna forma? Mira, tu pregunta es relativamente sencilla de contestar si uno analiza la recaudación tributaria que hay en la República Argentina. En principio tenemos que compartir la idea de que tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan a las personas y la persona que paga el impuesto tiene que soportarlo económicamente, y los impuestos indirectos son aquellos en los que la carga tributaria se puede trasladar a terceros. En la República Argentina los impuestos directos, es decir, los que afectan al patrimonio de las personas que lo pagan, genera el 30% de la recaudación impositiva, mientras que aquellos que son trasladables, es decir, que quien lo paga no soporta su peso económico, generan el 70% de la recaudación. Con lo cual se produce un efecto paradójico, que es que los que tienen mayores ingresos pagan proporcionalmente menos que los que tienen menores ingresos, lo cual hace que la redistribución de la riqueza sea no de arriba hacia abajo, del que más tiene al que menos tiene, sino al revés, de abajo hacia arriba. Algo así como el fenómeno de una recaudación tributaria tipo hook robin. Se destaca al que menos tiene para entregárselo al que más tiene. No sé si esto es claro en cuanto a la pregunta conceptual. Es clarísimo, y desde mi punto de vista es un escenario que no es deseable, por lo menos, y por llamarlo de alguna forma elegante. ¿Qué
tiempo llevaría cambiar esta situación? Y si es que hay voluntad de cambiarlo, suponiendo que hay voluntad de cambiar esta situación. Bueno, primero, yo creo que todo proceso, todo cambio del sistema tributario es un proceso, no es algo instantáneo. Uh-huh. Entonces, esto debe estar inserto, este cambio debe estar inserto dentro de una política económica que esté de acuerdo con ese cambio en la parte tributaria, de tal manera de que los sectores de mayores ingresos tributen proporcionalmente más que los sectores de menores ingresos. Uh-huh. No es sencillo llegar a este tipo de soluciones. Estamos en una sociedad que admira a los que más tienen y está de acuerdo con no cobrarles impuestos, o por lo menos una parte de la sociedad opina de esa manera. Uh-huh. Y bueno, no es instantáneo, quiero transmitir esta idea, es todo un proceso en donde, como toda creación humana, va a tener idas y vueltas, porque van a haber errores de implementación, van a haber errores de redacción. No es algo sencillo, pero tiene que haber voluntad política de hacerlo. Si no hay voluntad política de hacerlo, todo lo demás no existe. Uh-huh. Ahora, Ricardo, en gestiones anteriores de gobiernos anteriores, específicamente, estuvimos antes que esto, algunos gobiernos que hicieron un foco sobre la cuestión impositiva y se hablaba mucho de, bueno, la presión impositiva y se lo comparaba con distintos países, tanto de Latinoamérica como de Europa. Y resultó que esas comparaciones a lo mejor no salían bien para quienes las hacían, porque las presiones impositivas de los distintos países quizás en algunos casos eran más altas que en la Argentina. El tema es qué se hace con esa presión impositiva. No sé si estoy en una apreciación cierta o tiene algún tipo de error. No, mirá, son dos cuestiones totalmente distintas. A ver. Una cosa es la presión tributaria sobre el Producto Bruto Interno, que a veces se le denomina presión tributaria, y otra cosa es cómo se reparte la presión tributaria. Bien. Nosotros tenemos una presión tributaria relativamente baja respecto de los países de América Latina y los países europeos. Ni pensarlo, los países escandinavos, por ejemplo. Claro. Pero eso es en cuanto a la cantidad de dinero que el Estado recauda del sector privado. Ahora, otra cuestión es quién paga desde el sector privado. Son dos cosas totalmente distintas. La decisión política de cuánto es lo que el sector público va a absorber del sector privado, eso se llama ejercicio del poder tributario, eso se llama impuesto. No nos tenemos que olvidar que cuando hay impuestos es porque hay un sector privado con propiedad privada que le transfiere ingresos al sector público para que el sector público realice su gestión. No se piensa de ninguna manera que desaparezca la propiedad privada por este motivo, sino que simplemente es una forma de aportación. Ahora, insisto en el concepto. El porcentaje de aporte que tienen los sectores de menores ingresos es proporcionalmente mayor a lo que se aporta en las grandes fortunas. Con lo cual, yo creo, en mi opinión, por una cuestión ya no solamente de equidad, sino que por una cuestión de economía administrativa, es mucho más fácil controlar a los sectores de mayores ingresos, porque son un menor número de personas, que controlar a los sectores, dije de menores ingresos, fue un lapsus. Es mucho más fácil controlar a los sectores de mayores ingresos que a los sectores de menores ingresos, básicamente porque los números de personas involucradas para mayores ingresos es menor que para menores ingresos. Es decir, no es solamente por equidad, sino que también por necesidad administrativa.
Tomo esto que decís de resaltar este concepto de que los que menos tienen son los que más están pagando o aportando justamente de alguna forma, y son una mayor cantidad de personas, con lo cual, esto es una conclusión absolutamente personal, el hecho de que no sea al revés es ideológico, no hay mucha mayor lectura al respecto. Sí, tenés razón, es ideológico y es político, porque cuando se toma la decisión, de tener un diseño de sistema tributario como el que tenemos en este momento. Y bueno, este diseño viene del año 1976, es decir, el diseño nace con la dictadura. La dictadura, la reforma de Martínez Ríos de 1976, básicamente sigue vigente al día de hoy. Por supuesto, con sucesivas modificaciones que fueron posteriores, pero de todas maneras, el esquema fundamental de que paguen más los de abajo que los de arriba viene de 1976, y realmente los gobiernos que vinieron a continuación, me refiero a los democráticos y no a los otros, los gobiernos que vinieron a continuación se encontraron con tal crisis económica y tal crisis de deuda que no hicieron pie para poder modificar el sistema. Pero yo creo que ahora vamos a tener la oportunidad, que es que la población, o si es el pueblo el que decide un cambio en cuanto al modelo económico, de tener un sistema económico integrado en el cual existan políticas de desarrollo que vayan junto con, de desarrollo industrial me refiero, que vayan junto con políticas tributarias de tal manera de que se vaya cambiando aquel sector público, aquel sector privado que le aporta al sector público. Básicamente no podemos hablar de una reforma impositiva en el aire, sino que es una reforma impositiva inserta en un programa económico que tenga este mismo criterio. Ahora, también, Ricardo, estoy pensando, quizás esta etapa del gobierno, al menos, y digo etapa, pienso que puede llegar a ser una política que esté en los 4 años, pero me refiero al presente. Quizás va un poco en contra de lo que vos mencionás. Desde el gobierno nacional quizás se impulsa una política de Estado que justamente va en contra de fortificar al aparato industrial. Sí, yo también lo veo de la misma manera que lo ves vos, pero bueno, ¿cuáles son los prerequisitos y las condiciones para poder encarar una reforma tributaria? Que esa reforma tributaria sea coherente con un plan económico. La reforma tributaria no va a ser una perla en la mitad del océano que va a salir, tiene que generarse un consenso en el pueblo y que genere un cambio en la estructura económica o un cambio de diseño del proceso económico y inserta en ese proceso este cambio impositivo del que estamos hablando. Ricardo, dentro de tu trabajo mencionás 2 cuestiones en las que quiero hacer foco. Una es, y te cito, una imprescindible simplificación para hacer el sistema más sencillo y accesible para los contribuyentes. Y la otra, hablas de una nueva ley de coparticipación federal. Vamos por la primera. ¿Es necesaria, digamos, la simplificación? ¿A qué punto? ¿Cuál sería, por ejemplo, un punto en esa simplificación? Bueno, es muy sencillo, es reducir la cantidad de obligaciones a cargo de los contribuyentes de tal manera de que pueda ser cumplido en forma fácil por parte de los contribuyentes. Esto viene desde la época de David Ricardo, estamos hablando de los principios de la tributación del mediado del siglo XVII. No es ninguna novedad lo que yo estoy diciendo con respecto a la simplificación.
gobierno está pensando en hacer una simplificación tributaria que desconocemos cuál va a ser el camino, y mucho me temo de que esa simplificación tributaria va a apuntar a seguir profundizando esta brecha entre impuestos directos, entre la recaudación de impuestos directos e impuestos indirectos. Pero, y con respecto a la ley de coparticipación, les recuerdo que la ley de coparticipación, que esta ley es tan vieja, que hay dos provincias que no existen para la actual ley de coparticipación, que son la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, convengamos, además, la cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional de 1994 estableció la obligación de modificar la ley de coparticipación desde el año 1996. Quiere decir que venimos prolijamente incumpliendo con la Constitución Nacional desde 1996 hasta el día de hoy. Esto hay que darle un corte. No podemos seguir trabajando de la misma manera, olvidándonos de dos provincias y incumpliendo la Constitución Nacional. Es el reparto de fondos a través de la coparticipación y a través de otros sistemas ha traído enormes incordios. Santa Fe ha sido una provincia que ha tenido enfrentamiento entre Estado provincial y Estado nacional. Ha sido una de las 3 provincias que llevó la situación a la Corte, así que estaría clarísimo que es necesario de alguna forma empezar a encauzar ese sistema de ida y vuelta entre fondos provinciales y nacionales. Totalmente. El esquema actual, que es un esquema que hay que rescatar en cuanto a que las provincias más ricas obtienen una coparticipación que favorece a las provincias más pobres, no debe ser modificado, pero no puede llevárselo al extremo que estamos viendo hoy, en donde la provincia más rica, dentro de las cuales está Santa Fe, esté desfinanciada por la ley de coparticipación. No podemos llegar a esos extremos. Tiene que existir una mejor redistribución entre las distintas jurisdicciones que componen la República Argentina, pero sin olvidarnos que las provincias que generan mayor producción dentro del Producto Bruto Nacional tengan por lo menos la capacidad económica para seguir desarrollando el sector público de cada una de esas jurisdicciones. Ricardo, ha sido un enorme gusto dialogar con vos. Ojalá que en algún otro momento podamos seguir profundizando sobre estas cuestiones que resultan ser en algunos puntos bastante estructurales para el funcionamiento de los estados, y la verdad que por ahí se desconoce, y teniendo en cuenta, bueno, voces autorizadas como la tuya, conocedoras, uno trata de tener mejores elementos a la hora de entender algunas cuestiones del porqué del funcionamiento económico y por lo menos algunos resultados. Así que vuelvo a decirle, un enorme gusto dialogar con vos. Gracias igualmente, y bueno, quedo a disposición. Muchísimas gracias.